Somos Colombia y encaran las calumnias de un uribista. En los últimos días ha sido tendencia en todas las redes sociales la investigación realizada por la Liga contra el Silencio. Dicha investigación expone cómo funcionarios del gobierno se mancomunan para coordinar estrategias difamatorias, injuriosas y calumniosas en contra de personas y medios de comunicación que tienen una posición crítica frente al gobierno. Andrés Felipe Arcos es conocido en Twitter por hostigar a periodistas y medios de comunicación. El día de ayer, en medio de una entrevista en Blue Radio, Daniel Coronel y Catherine Jubinado le pidieron explicaciones por las constantes calumnias que realiza por medio de su cuenta de Twitter. Al cuestionarle por qué propagaba mentiras en contra de ellos, afirmó no recordar lo que dijo. Cuando le preguntaron de dónde sacaba la información que difundía, nuevamente afirmó que no se acordaba quién le había dado la información. En medio de un cruce acalorado de palabras, Daniel Coronel lo llamó cobarde al no ser capaz de asumir la responsabilidad de lo que afirma en redes sociales, atizando su falta de hombría. Al finalizar la entrevista, Catherine Jubinado concluye que le parece perverso que funcionarios del gobierno se aprovechen de personas como Andrés Felipe Arcos para replicar calumnias e injurias en redes sociales. Considera que cuando lleguen los problemas legales, los uribistas de base se meterán en un problema enorme al no poder confrontar con documentos verídicos lo que les comparten los uribistas de más alto nivel para que repliquen. A continuación les comparto parte de la entrevista. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Hemos querido contactar a Andrés Felipe Arcos, que hizo parte de las reuniones de esta bodeguita uribista, como se le ha llamado. Él está en Twitter como @Andrés Felipe. Andrés Felipe, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a usted por invitarme. Las directrices que se daban, por ejemplo, para mover hashtags a través de Twitter, que esas ya se daban a través del grupo, no hablemos de la reunión, hablemos del grupo y de cómo funcionaba el grupo. ¿Cómo se definía qué hashtag iban a promover y el hashtag que atacaba, por ejemplo, a la señora Katy Jubinado, que está con nosotros en la mesa? Hashtag que promovieron ustedes a través de esa cuenta en Twitter, a través de esa bodega o de ese grupo de WhatsApp. No, lo que sí se hacía era que cuando alguien comenzaba un cruce de trinos en Twitter con digamos, como fue el caso de la doctora Catherine, nos pedían ayuda, que por favor lo ayudáramos a defenderse. Porque también se tiene que ver que cuando la doctora Catherine comenzaba, también salía mucha gente a defenderla a ella y a atacarnos a nosotros. Por eso nosotros creamos nuestro grupo para defendernos. Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere? Cuando usted dice atacarnos a nosotros, ¿quién cabe dentro de nosotros? ¿Y quiénes son ellos y quién es el grupo de ellos? Es que no me acuerdo realmente con quién comenzó la discusión. Sé que comenzó una discusión con Catherine, ella y otro tuitero. Después fueron con dos y al rato estábamos todos metidos, tanto la parte de ella como la parte de acá. Usted me está confirmando entonces que si uno tiene un intercambio de trinos con alguna persona del uribismo, dan la orden para que en gavilla a uno le caigan decenas y decenas y decenas de tuiteros uribistas a insultarlo a uno. No te estoy confirmando eso. Primero, cuando tú comienzas una pelea con alguien y tu grupo inicia a atacar, esa persona pide ayuda. A mí nunca me han dado órdenes, jamás me han dado órdenes y jamás la aceptaría. Pero usted pertenece, Carlos Andrés. Las infamias que usted ha publicado contra mí las ha publicado autónomamente, sin orden de alguien. Señora. ¿Quién me habla? Daniel Coronel. Totalmente las he hecho sin que nadie me dé la orden, las he hecho siempre. ¿Y usted qué verificación hace de la infamia que ha publicado contra mí reiteradamente? ¿La sostenía de un juez de la República? Nunca. Sí, señor, las ha publicado. Basta con que las busquemos en Twitter. Ahí están. Dime una, porque nunca publicó una infamia. Todo lo que he dicho de ti. No, ahora entonces tengo yo el deber de multiplicar las calumnias suyas. Para que yo se las diga, entonces yo las multiplico. Tengo que revictimizarme públicamente. Tienes que decirme cuál ha sido, porque yo nunca publicó una infamia contra ti. Todo ha sido verdad. No. Primero usted no me tutee. Pues no sé, y segundo, busquen su propia cuenta, o es que no recuerda lo que ha puesto. Recuerdo muy bien lo que he puesto y como te digo, todo ha sido verdad. Entonces repítalo y deme el gusto de llevarlo a sostener ante un juez de la República. Andrés Felipe, ¿cuáles son esas, qué es lo que usted dice que es verdad y que todo ha sido verdad y que lo puede sostener? ¿Cuáles son esos trinos que ha puesto usted en contra del periodista Daniel Coronel? Todo lo que he puesto sobre él en mi Twitter es verdad. No me acuerdo en este momento qué ha sido lo que he publicado de él, pero sé que ha sido es verdad, pero no se acuerda. Pero es una gran forma de ejercer la responsabilidad social.
Es que una gran forma es esa, que yo publique y pueda decir... Pero, que sí lo es decir, publiqué, usted es no se verdad. acuerda qué puso, pero sí se acuerda que es verdad. Es que Lo si que lo pasa es que publiqué usted yo es un en- cobarde. Usted no es Si lo usted no es capaz de sostenerlo en público porque no es capaz de asumir las consecuencias que tiene eso. Y estoy sosteniendo que lo que he publicado en mi cuenta medio de la Twitter es gavilla verdad. y la máscara que han armado en las redes sociales es capaz de sostener eso, pero no tiene la hombría de bien de sostenerlo en público, porque le falta carácter. Vuelvo y porque te lo porque es repito, un lo que he cobarde. publicado en mi Twitter es verdad. No me acuerdo qué he publicado, pero lo que he publicado es verdad. Ah, no se acuerda, pero es verdad. He publicado 24.000 tweets, no me puedo acordar ahorita de todos. Sé que lo que he publicado es verdad porque yo nunca publico Andrés, cosas falsas. Andrés, yo sí te quiero hablar sobre un tuit totalmente calumnioso que has publicado en contra de mí, diciéndome que yo me pongo un anillo que mi prometido se robó con la plata de la corrupción. Tú le vas a ir a sostener eso a un juez, ¿verdad? Porque estás seguro de que eso es verdad. Según mis fuentes, sí. Según tus fuentes, sí. Ah, bueno, aprende a verificar antes de calumniar, porque seguramente tu fuente no te va a defender hasta el juez. No vas a llevar a tu fuente ante el juez. Pero precisamente, Andrés Felipe, obviamente acá tenemos pues dos periodistas que han sido víctimas de los ataques de este grupo de personas que se unieron en un grupo de WhatsApp para atacar constantemente a personas que piensan distinto. Y que ustedes se reúnan para atacar a alguien que piensa distinto como ciudadano, pues vaya y venga. A mí me parece antiético, no me parece que vaya en pro de la democracia, pero hacerlo con mentiras, con injurias y con calumnias, sí es otra la historia. Yo quiero saber si que usted me diga esos trinos que usted pone, que le acaba de leer Katy Jubinao, o que pone en contra de Daniel Coronel, ¿lo hace para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la intención de sistemáticamente atacar a ciertas personas a través de redes sociales? Es decir, ¿usted a qué se dedica? ¿Se levanta por la mañana y dice, oiga, yo tengo como función o quiero escribir estos trinos? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? No, yo no me levanto por la mañana a pensar esto, me levanto todos los días por la mañana madrugando a estudiar. Me acuerdo que los jubilados lo puse referente a que ella es una de las grandes luchadoras anticorrupción, cuando su esposo está investigado por corrupción. No está investigado, ¿oíste, Andrés? No está investigado. 1, no ha sido notificado. 2, 3, el tema no es por corrupción, es un tema de hallazgos administrativos y responsabilidad fiscal. Tú tienes que estudiar la diferencia sobre eso antes de calumniar, porque de nuevo te vas a meter en un problema jurídico. Lo dice tú, Mi prometida tú ni llamas siquiera corrupto a ha sido todo el mundo, notificado. tú llamas corrupto a todo Aprende el mundo, a informarte y aprende tú a llamas verificar la corrupto a todo el mundo, información. pero a ti no te pueden No, llamar yo no le corrupto llamo cuando corrupto a eres todo el mundo. No, comprometida yo no con le una llamo persona. corrupto a todo el mundo. Yo denuncio con pruebas, ¿oíste? Y al uribismo le he ganado 2 tutelas cuando me han querido callar. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo los soportes y los documentos. Cuando te refieras a mí, no a uribismo, yo uribista no soy. Eres Yo no uribista, partidismo. y No, haces mi parte de la reina, bodega uribista uribista. no soy. O entonces haces parte de la Uribista bodega no soy uribista y sin ser tampoco uribista. parte de ninguna bodega uribista, Haces parte de la porque bodega uribista no por soy. nada. Pero si tú mismo estás diciendo que te mandaban a poner mensajes cuando yo estaba tuiteando con alguien y tú tenías que salir a defender. Entonces, ¿cómo así que no estás en la bodega? ¿Sí estás o no He salido estás? una sola vez contra ti, que fue la vez de la cosa... Sí, y contra de Daniel, la corrupción. y contra todo el mundo, con injurias, con cosas que ni siquiera tú verificas. Estoy seguro que los trinos que he puesto contra Daniel y contra ti no han sido en ningún momento en donde otros están atacando. ¿Tú Estoy segurísimo de eso. ¿tú estás seguro de lo que dijiste sobre mí? Dímelo al aire, Según por mis favor. fuentes, sí. ¿Ah, sí? No. ¿Tú estás seguro que yo tengo cosas obtenidas a través de la corrupción? Como dice en mi trino, a través de tu esposo, de tu prometido. Sí, por eso. ¿Estás seguro que él tiene que ver con corrupción? ¿Estás seguro, Andrés? Porque te vas a meter en un problema legal tremendo. Además, gracias a esta entrevista, ¿oíste? Pero y esto míreme. sí te va a servir para informarte. Bien. Pero Andrés Felipe, usted dice, yo me levanto temprano a estudiar. Yo quisiera entender cómo funcionan personas como usted, que también hacen parte de ese grupo, que hacían parte de ese grupo de WhatsApp que se cerró después de que se conoció esa reunión. Usted dice, yo me levanto a estudiar, pero ¿cuál es su motivación para presentar estos ataques constantes en contra de personas que piensan de pronto diferente al uribismo, o que critican al gobierno, o critican al Centro Democrático? ¿Por qué razón? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué lo hace? Pero es que mira, yo me acuerdo que el grupo lo crearon como la primera semana de septiembre y fue cerrado antes del 20 de septiembre. Los jubilados, si no estoy mal, fue en octubre, noviembre. Y ustedes tienen los pantallazos de que el grupo fue cerrado el mismo mes de septiembre. Entonces, no es porque dicen que en ese grupo se gestaron esas tendencias que salieron meses después. No, claro, pero Andrés Felipe, respóndame la pregunta que yo le hice. ¿Por cuál es la motivación suya? La suya particular.
La mía particular, digamos, en el caso de Jubinó, vuelvo y te lo digo, porque ella tiene una campaña activa de anticorrupción. Todo el mundo trata de corrupto. Entonces, cuando salió el escándalo de que el esposo estaba mencionado en un acto de corrupción, ese fue el reclamo que tanto Lisa y yo, como hicieron muchos tuiteros a ella. Oye, Andrés, ¿tú qué es lo que no has leído sobre la investigación que no tiene nada que ver con corrupción? ¿Tú qué es lo que no lees, Andrés? A mí me parece muy grave que tú ni siquiera leas las noticias y te pongas a replicar mensajes que te dicen allá en la bodega que ni siquiera son contrastables contra las noticias. ¿Tú sabes la gravedad de eso? Y ponerte a imputarle conductas delictivas a la gente cuando ni siquiera lees bien las noticias. ¿Qué bodega? Si la bodega la cerraron, la supuesta bodega la cerraron en septiembre. El grupo fue cerrado en septiembre y este escándalo, si no estoy mal, fue octubre o noviembre. No es que te... ¿Con qué grupo los que hicieron que el grupo estaba cerrado? Pero tú dijiste que tenías unas fuentes y que por eso habías puesto esa información. Pero mira, Andrés, Sí, lo que está clarísimo aquí es que tú ni siquiera verificas lo que hablas. O sea, Y te vas a meter en problemas legales, te vas a meter en en una ese escándalo. investigación administrativa y de responsabilidad fiscal. Queremos saber que usted nos diga qué lo motiva. No en el caso de Katy Jubinao, no en el caso de Daniel Coronel. En todos los casos, ¿cuál es su motivación para usted mandar estos mensajes que, como usted puede ver, afectan a las personas porque obviamente les dañan su honra? Pues mi motivación es expresar lo que yo pienso, lo que yo siento. Porque un gran problema que hay en Colombia es que piensa que la libertad de expresión y de prensa solamente para los periodistas. Ustedes como periodistas pueden decir lo que quieran de una persona, pero cuando uno lo dice, uno está atacando, uno está censurando la libertad de prensa. No, tanto ustedes tienen la libertad de expresar, tanto nosotros también la tenemos. Así no somos periodistas. Y yo siempre expreso lo que siento y lo que pienso. Pero, ¿y qué pasa, Andrés, por ejemplo, cuando eso que usted piensa y siente, que evidentemente tiene todo el derecho, porque Colombia es un país en donde usted debería poder expresarse en donde quiera, pues se basa en mentiras y en calumnias? ¿Usted entiende que eso puede ser catalogado como un delito, así usted lo haga a través de las redes sociales? Sí, ¿Por qué lo que piensa usted está muchas veces avalado, como se lo dijeron acá en la mesa, quienes se han sentido atacados por mentiras? En el caso mío, vuelvo y lo repito, no sé qué mentira están hablando. Lo que yo he publicado lo he publicado con sustento. Esas fuentes, ¿usted de dónde las toma? Es decir, yo no le digo que me revele su fuente, ni más faltaba, pero ¿usted a qué se dedica? Usted dice, yo me levanto a estudiar, entonces ¿en dónde sus fuentes le hablan del señor Daniel Coronel? ¿O dónde sus fuentes le hablan de la señora Katy Jubinao? Para que usted diga, yo es que me entero, tengo mis fuentes y tengo derecho a decir que el uno es un ladrón, que el otro es un tal por cual, y todo lo que se diga a través de su cuenta de Twitter. La gente llega y le dice a uno. Pero la gente es quién, Andrés Felipe, para entender quién es la gente. La señora que vende las papas en la tienda de la esquina, su profesor de clase, su mamá, su tío, el portero. ¿Quién es la gente que llega y le dice esas cosas? Personas que tienen las pruebas, que no sé cómo las han obtenido, pero digamos, siempre que me mandan información, yo pido pruebas y me mandan documentos o pantallazos o información pública. Y esas mis personas redes sociales son abiertas a los mensajes. Claro, y esas personas que tienen ese interés, ¿usted cómo creó esa red? ¿O cómo llega usted a tener esa red para que le manden esos mensajes y usted termine publicando y expresando en las redes sociales lo que usted opina, basado en esas supuestas pruebas que le envía la gente? Pues todo se basa cuando en el 2016 yo hice pública el listado de periodistas contratistas del gobierno a través del programa de Condopaz. ¿Y usted en el 2016 publica eso? ¿Por qué razón? ¿Usted está estudiando periodismo, Andrés Felipe? Discúlpeme que no sepa su... Estudio gobierno y relaciones internacionales. Solo que en el 2016 sí me da mucha impaciencia ver a tantos periodistas defendiendo la paz y atacándonos a nosotros que no lo apoyamos el acuerdo de paz. Uh-huh. Entonces me llegó a mí, alguien me mandó la información del listado de todas las empresas, organizaciones, fundaciones y periodistas que estaban contratados a través del Fondo Paz para promover el proceso de paz. Y yo hice pública toda esa información. Y después de eso empiezan a enviarle a usted información constante y usted confía en sus fuentes, en que le envían algunas cosas y le cuentan que eso es verdad y puede terminar publicando mentiras y cosas que no son ciertas.
No, porque generalmente cuando me piden un documento yo confirmo el documento. Si es un documento de la fiscalía, pues yo confirmo que el documento es de la fiscalía. Si es un contrato, yo siempre pido el número del proceso para entrar al CECOT e investigar yo mismo el proceso. Claro, pero acá tenemos dos personas, tanto Daniel como el coronel como Katy Jubinado, que dicen que no es así. Y por ejemplo, cuando usted escribe un trino en donde menciona que es que la señora Jubinado tiene un anillo que se compró con los dineros de la corrupción, ¿cuál es el papel que recibió usted para comprobar eso y para decir que eso es verdad? No sé textualmente qué dice mi trino, pero sí sé que no dice, sí estoy seguro que no dice que Catherine compró el anillo. Estoy segurísimo que no dice eso. No, quien sea que a quien le estés indilgando que lo compró con la corrupción. Eso no importa. Sí importa porque estás diciendo que yo dije que tú lo No, compraste. porque la persona a la que se lo estás indilgando tampoco es cierto. Y por ende, lo que estás diciendo en su conjunto no es cierto. ¿Cómo comprobaste eso? Cuéntanos. ¿Quién te dio el soporte de que esa persona compró el anillo con dineros de la corrupción? Cuéntame. Es que ahora no tengo presente de dónde salió, de quién me dio la información. Y si lo tuviera tampoco iba a decir quién me dio la información. O sea, tú tienes Andrés pruebas, Felipe. tú tienes pruebas entonces de eso, de que ese anillo fue comprado con la corrupción, ¿sí? Porque si es así, entonces nos vamos para donde un juez los dos a que tú le pruebes eso al juez. Tengo unas fuentes que me confirman esa información. Bueno, entonces llama a tu fuente y entonces dile que si está dispuesta a ir a donde el juez a defenderse Pero contigo. Un trino que escribió Andrés Felipe Arcos hoy justamente en contra de Daniel Coronel. Andrés le dice a usted, Daniel, que usted tiene una bodega la cual asesina moral y públicamente a sus enemigos políticos y se lo dice hoy en respuesta a un trino suyo porque usted dijo que desde Univisión había ordenado quitar una publicación que había sido, pues digamos, difamatoria en contra del expresidente Uribe, vinculándolo con el cartel de Sinaloa y que pues no había, digamos, un rigor para poderlo publicar. ¿Usted qué tiene que decir para esto? Porque esto es el argumento que ellos utilizan, que hay como de parte de usted y de ciertos periodistas una campaña para desprestigiar al presidente Álvaro Uribe Vélez. A ver, es paradójico porque lo que estoy diciendo es que di la orden de despublicar una información. La voy a leer para que no haya lugar a interpretación. El trino que puse dice, entre comillas, di la orden de despublicar una noticia de Univisión sobre un supuesto pago del cartel de Sinaloa a un expresidente colombiano porque considero que es una información que no ha sido verificada por periodistas de manera independiente. Que les cuento la historia. El viernes mi mamá sufrió un percance en Bogotá, tuve que viajar de urgencia a verla y estuve ayer hasta las 12 de la noche en Bogotá. A la hora que estaba cogiendo el avión para regresarme, me encuentro con que habían publicado en una de las cuentas de redes sociales de Univisión la referencia de esta noticia. Inmediatamente hablé con las personas encargadas editorialmente de esa publicación el fin de semana, tanto online como en televisión, y les dije, como responsable máximo editorial que soy de las noticias de Univisión, por favor despubliquen eso inmediatamente, porque es una versión que debe ser objeto de investigación, pero que nosotros no podemos publicar. Y me dijeron mis colegas, la está publicando el Daily Mail, está puesta por varios medios de comunicación. La corresponsal en México tiene algunas informaciones de autoridades mexicanas y unas versiones sobre esto, y no lo dan por cierto. Le dije, no creo que estemos suficientemente sólidos como para publicar una información. Una cosa es una noticia investigada, procesada y verificada independientemente por los periodistas, y otra, tomar la versión de una persona y reproducirla como si fuera una noticia. Entonces, les pedí que la despublicaran. Ahora, entonces, la infamia es haberla despublicado. No, la infamia es haber dejado que la noticia durara 12 horas y que muchos medios del mundo se hayan no, eso no es cierto, hombre. No, usted hace gala permanente de su ignorancia. No, la usted noticia no la publicaron puede- anoche. A ver, y la señor, semana ¿me deja publicaron hablar? esta mañana. No, señor, eso se publicó a las 12 de la noche y la noticia fue publicada. Transcribiste y lo Bueno. transcribiste mal. Así fue un pantallazo el chat de WhatsApp de Uribe, que todo el mundo sabe que el presidente Uribe hace más de un año que no tiene WhatsApp. Publicaste un supuesto chat del WhatsApp del presidente Uribe. Por favor, tú eres experto. Sí, no, yo no sé cuándo tiene WhatsApp Uribe, cuándo no tiene. Pero lo que sí sé es que lo que yo hago lo hago rigurosamente y con el audio de la fiscalía que transcribiste mal. Con el audio de la fiscalía lo que hubo fue una transcripción errada del CTI, no mía. Y yo publiqué el informe, el documento del CTI.
Pero esa es precisamente... Esas distorsiones son las que, de esas distorsiones son de las que ustedes se alimentan para acabar con la honra de las personas con las que no están de acuerdo. Ahora, doy una orden como responsable editorial de un medio de comunicación para que despubliquen una noticia y eso también me hace responsable, me hace culpable. Entonces, ¿qué sirve? No sirve ni lo uno ni lo otro. Pues, entonces, yo no estoy diciendo que la publicación sea injuriosa contra el expresidente Uribe. Eso es algo que tendría que verificarse. Lo que estoy diciendo es que eso no ha sido verificado de manera independiente por periodistas y que por lo tanto debía ser despublicado, que no era material publicable. No que sea falso, sino que no es publicable. Y no será publicable hasta que sea verificado independientemente. Eso es todo. Y eso es lo que corresponde hacer a un director de noticias. pues como podemos ver, esta discusión que tuvimos aquí en la mesa es lo que se vive en Twitter, incluso mucho peor, 1000 veces peor, en donde se lanzan acusaciones que no son ciertas, y pues Andrés Felipe dice que él sí tiene cómo sostenerlas, que son verdad, y Catalina Botero al final nos menciona tenemos que dar la discusión, tenemos que hablarlo y mirar a través de la comunicación cómo podemos solucionar esto que se está viviendo en redes sociales y que incluso ya muestra a personas del gobierno mandando mensajes en contra de periodistas y de gente que piensa distinto a ellos. Caterina, una última cosa. Simplemente para cerrar, a mí, digamos, reflexionando en lo que ha pasado en el programa, Camila, me parece una estrategia perversa de los funcionarios del gobierno poner a personas como Andrés Felipe a hacer este tipo de cosas. Ellos se están aprovechando de unas redes de confianza y de lealtad que tienen al interior de su movimiento político y de su partido político para poner a la gente a replicar información que la gente no tiene cómo verificar. Mira, Andrés Felipe no se acuerda de ninguno de los documentos con los que supuestamente corroboró la cantidad de calumnias y de injurias que publicó. Entonces, cuando los vayamos a meter en un problema legal, seguramente los funcionarios del gobierno se van a tener cómo defender y personas como Andrés Felipe son las que van a llevar del bulto.